Siéntete cómodo, respira y prepárate para escuchar una de las historias que ha hecho temblar a generaciones. Una historia de amor, traición, dolor y una voz que todavía, según cuentan, se puede escuchar por las noches cerca del río. Hoy te voy a contar la leyenda de La Llorona, una de las más famosas y escalofriantes del mundo hispano. Así conoces más sobre esta cultura mientras aprendes español. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y el objetivo del video es que practiques con historias de la cultura hispana. También aprenderás vocabulario útil relacionado con emociones y leyendas. ¿Por qué no practicar tu comprensión auditiva y cultural y reflexionar por qué estas historias son tan importantes para estas culturas? Entonces, ¿estás listo? ¡Empezamos! Empecemos por saber quién es La Llorona. La Llorona es un personaje muy famoso de leyendas en México, Centroamérica y en otras partes de América Latina. Se dice que es el espíritu de una mujer que llora por sus hijos perdidos, vagando por las noches cerca de los ríos, los lagos o caminos solitarios. Ahora que tenemos una mejor idea de quién es, empecemos con la historia. Hace muchos años, en un pueblo cerca al río, vivía una mujer hermosa. Dicen que su belleza era tan grande que en el pueblo la conocían por esto y por ser la joven que vivía cerca del río. Un día llegó al pueblo un hombre muy elegante, de familia rica, y se enamoró de ella. Ellos empezaron una relación y tuvieron 2 hijos. Por un tiempo todo parecía perfecto, pero de un momento a otro él la dejó. El hombre en cuestión se casó con una mujer de su mismo nivel social y ella se quedó sola con sus hijos. La tristeza la consumió. Cada noche salía a caminar cerca al río con sus hijos, hasta que una tarde, en medio de una tormenta, algo dentro de ella se rompió. Ese día llevó a los niños hasta el río y los dejó ir. En ese mismo instante se dio cuenta de lo que había hecho. Así que corrió, gritó, los buscó por todas partes, pero ya era tarde. Dicen que desde ese momento su alma quedó condenada a vagar eternamente, buscando a sus hijos entre lagos, árboles, orillas y caminos. La forma en que llama a los hijos puede depender cómo se cuenta esta leyenda en cada país. Por ejemplo, en México se escucha ¡ay, mis hijos!, como un lamento prolongado. Por otro lado, en Honduras se escucha ¿dónde están mis hijos? En Guatemala se dice algo como hijos míos, como un eco que se repite en las montañas. Y en Colombia, mis hijos, mis hijos. Esto acompañado de una imagen blanca que cruza el camino. Por suerte no estoy sola en mi casa. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a ver más en nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español y también sobre la cultura hispana. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así, por supuesto, seguir practicando tu español. ¿Qué esperas? Nos vemos también en los otros videos. Ahora sí, continuemos. Esta historia, al ser
una leyenda que se cuenta en muchos países, también puede tener diferentes versiones. Por ejemplo, hay otra versión un poco más antigua, esta con raíces indígenas. Según esta otra historia, La Llorona era una mujer de un pueblo originario que se enamoró de uno de los españoles conquistadores. Él había prometido casarse con ella, pero al final la abandonó. Ella, traicionada, lanzó a sus hijos al río y desde entonces vive penando y lamentándose por este hecho. Como puedes ver, es muy similar a la primera versión que te conté. Solo hay unos pequeños ligeros cambios. Ahora acerquémonos un poco más al presente. ¿Qué significado tiene esta historia en el mundo actual? Esta historia podría simbolizar la pérdida, el dolor o la traición. Muchas familias cuentan esta historia a los niños para que no salgan de noche y tengan cuidado con la Llorona, porque los podría confundir con uno de sus hijos y llevárselos. Y otra cosa muy interesante es que ha sido reinterpretada en la música, como la canción tradicional mexicana La Llorona. También ha sido llevada al cine, como en películas de terror o de drama. Dato curioso, la película La Llorona del 2019, hecha en Guatemala, fue seleccionada para representar a este país en los premios Oscar. Aquí se puede ver la mezcla de esta leyenda con el contexto histórico guatemalteco. Veamos rápidamente vocabulario que hemos podido apreciar en este video. Por ejemplo, desesperación. Es un sentimiento profundo de angustia. Orilla. Es el borde de un río o un lago. Lamento, un grito triste y prolongado. Leyenda es un relato tradicional que mezcla historia con elementos sobrenaturales. Excelente trabajo. Como siempre, tengo algunas preguntas para ti. ¿Conoces alguna leyenda parecida de tu país? ¿Qué opinas sobre la historia de La Llorona? ¿Te da miedo o quizás tristeza? Escribe en los comentarios y también cuéntame de qué otra historia te gustaría saber. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos tu like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a visitar todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido a diario y también muchos ejercicios. Y por supuesto también puedes visitar nuestra página web burbujadelespañol.com, donde tienes un test de nivel completamente gratuito. Si ya conoces algo sobre el español, pero no sabes tu nivel exacto, esta es la oportunidad perfecta. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo. ¡Adiós!